Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en una historia que, les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que toca el corazón, algo que mezcla el amor, la sorpresa y un giro de 180 grados que nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba. El título ya lo dice todo: Kerem en shock, la reacción que nadie esperaba a las palabras de su amor. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar esta increíble historia paso a paso. Y si aún no lo han hecho, por favor, les pido de corazón que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y análisis. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las relaciones, específicamente en un momento cumbre, un punto de inflexión donde las palabras dichas pueden cambiarlo todo. Imaginen a Kerem, un hombre que vive, respira y sueña con su pareja. Un hombre que tiene claras sus intenciones, sus sentimientos, y que está a punto de dar un paso importante. La anticipación, esa mezcla de nerviosismo y emoción, debe haber sido palpable. Él estaba listo, preparado, seguro de la respuesta que esperaba, una respuesta que consolidaría su amor, que lo llevaría al siguiente nivel. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en las historias que nos encantan, el destino tiene sus propios planes y, a veces, nos sorprende de la manera más inesperada. Kerem, según lo que hemos podido indagar y lo que el título insinúa, se encontraba en un momento crucial. Probablemente estaba a punto de hacer una declaración, una propuesta, algo que requería una respuesta de su pareja, de esa persona que ocupaba todos sus pensamientos. Podemos imaginar la escena. Tal vez una cena romántica, un lugar especial, la atmósfera cargada de sentimiento. Él, con el corazón latiendo a 1000 por hora, finalmente pronuncia las palabras que ha estado ensayando, las palabras que expresan la profundidad de su amor y su deseo de un futuro juntos. Podrían haber sido palabras como: te amo más que a nada en este mundo, y quiero pasar el resto de mi vida contigo, o algo similar, lleno de promesas y esperanza. Y es aquí donde entra el shock. La reacción de su amor. Nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que sucedió. No fue la respuesta apasionada y llena de júbilo que Kerem seguramente anhelaba. No fue el sí, acepto, que resonaría en el aire y sellaría su felicidad. En lugar de eso, hubo algo completamente diferente. Algo que lo dejó paralizado, confundido, quizás hasta herido. ¿Qué pudo haber sido? Las posibilidades son infinitas y aquí es donde nuestra imaginación, y la información que tenemos, toman rienda suelta. Podríamos pensar en una negación rotunda. Una respuesta negativa que desmantelaría todos sus sueños en un instante. Imaginen el golpe. El ego herido, la confusión, la pregunta inmediata ¿por qué? O quizás, la reacción no fue verbal en absoluto. Tal vez fue un silencio prolongado, un silencio tan denso que era más ruidoso que cualquier palabra. Un silencio que decía mucho sin decir nada, dejando a Kerem en una incertidumbre insoportable. ¿Estaba reflexionando? ¿Estaba impactada? ¿O simplemente no sabía qué decir? Otra posibilidad es que la reacción haya sido de sorpresa, pero no de la forma que Kerem esperaba. Quizás su pareja no estaba preparada para esa conversación en ese momento, o quizás tenía algo más que decir que Kerem no anticipó. Podría ser que su amor tuviera sus propios miedos, sus propias dudas, o incluso una verdad oculta que estaba a punto de salir a la luz y que cambiaría la dinámica de la relación por completo. Imaginen a Kerem esperando una confesión de amor mutuo, y en cambio, recibe una confesión de miedo, de duda, o de un secreto que lo afecta directamente. Eso sí que sería un shock. Pensemos en las implicaciones de una reacción inesperada. Si Kerem esperaba un sí, y recibió un no, o un silencio desconcertante, esto podría desencadenar una serie de preguntas sobre la autenticidad de la relación. ¿Realmente se amaban? ¿Había estado Kerem viviendo en una burbuja? Esta revelación podría ser devastadora, obligándolo a reevaluar todo lo que creía saber. El amor, cuando se da por sentado, puede ser una trampa. Pero, ¿y si la reacción fue aún más insólita? ¿Y si su amor, ante la declaración de Kerem, reaccionó de una manera que desafió todas las expectativas sociales? Tal vez, en lugar de las palabras románticas, su amor le dijo algo completamente pragmático, algo que Kerem no había considerado en absoluto. Por ejemplo, podría haberle dicho algo como:
eso es hermoso, Kerem, pero necesito que me expliques cómo vamos a pagar la hipoteca si nos casamos ahora mismo. O tal vez, en lugar de una respuesta emocional, hubo una respuesta sorprendentemente práctica, que lo dejó a Kerem cuestionando la profundidad de los sentimientos o, al menos, la forma en que se manifiestan. Consideremos también el ángulo de las redes sociales y cómo a veces se exageran o se distorsionan las historias. ¿Podría ser que las palabras de su amor no fueran tan directas como una propuesta de matrimonio? Quizás fueron palabras de advertencia, de preocupación, o incluso de desamor encubierto que Kerem, cegado por sus propios sentimientos, no supo interpretar. Y su shock no fue por una negativa, sino por la cruda realidad que estas palabras desvelaron. La clave aquí es la naturaleza inesperada de la reacción. Esto sugiere que había una expectativa previa, una línea argumental que Kerem y probablemente la audiencia asumían. Y lo que sucedió rompió esa línea por completo. Si Kerem estaba preparado para una escena romántica clásica, quizás su amor reaccionó con humor, con incredulidad, o incluso con enojo. Si estaba listo para recibir un sí tierno, quizás recibió un torrente de preguntas o una evasiva que lo dejó sin aire. Imaginemos la psicología detrás de esto. El amor es complejo y las personas reaccionamos de maneras muy distintas ante situaciones emocionales intensas. Lo que para uno es una declaración de amor, para otro puede ser una presión, una amenaza, o simplemente algo que no encaja en su visión del futuro en ese preciso instante. La reacción que nadie esperaba nos habla de esa imprevisibilidad humana, de cómo incluso en los momentos más predecibles puede surgir lo imprevisto. Podríamos especular que las palabras de su amor, aunque fueran de amor, contenían un matiz, una condición, o una revelación que Kerem no anticipó. Quizás su amor le dijo, te amo, Kerem, pero no puedo casarme contigo a menos que. O tal vez, te amo tanto que no quiero arruinarte la vida con mis problemas. Estas son solo conjeturas, por supuesto, pero el título nos invita a pensar en esas posibilidades. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este evento, sea cual sea su naturaleza exacta, tuvo un impacto profundo en Kerem. El shock es una respuesta a un evento que supera nuestras capacidades de comprensión o adaptación en ese momento. Implica una interrupción de la realidad percibida. Si Kerem estaba seguro de que su amor le diría lo que él quería oír, y la respuesta fue drásticamente diferente, el shock es una reacción natural y comprensible. Este tipo de historias nos recuerdan que el amor, por muy fuerte que sea, no siempre sigue un guión preestablecido. Las relaciones son dinámicas, evolucionan y a veces, lo que parece sólido como una roca, puede tambalearse ante una sola palabra o una reacción inesperada. Es un recordatorio de la importancia de la comunicación abierta, de estar presentes en el momento, y de la vulnerabilidad que implica abrir nuestro corazón a otra persona. Y ahora, volviendo a nuestro momento actual en el vídeo, Kerem en shock ante la reacción que nadie esperaba a las palabras de su amor. ¿Qué podemos aprender de esto? Principalmente que debemos estar preparados para lo inesperado en nuestras relaciones. No podemos asumir que nuestros sentimientos son recíprocos de la manera exacta en que esperamos, ni que nuestras declaraciones serán recibidas con la respuesta que hemos visualizado. La comunicación honesta y la capacidad de escuchar activamente son cruciales. También nos enseña sobre la resiliencia. ¿Cómo reaccionó Kerem después del shock inicial? ¿Se derrumbó? ¿O utilizó esa experiencia para crecer y entender mejor a su pareja y a sí mismo? El verdadero carácter se revela no solo en los momentos de alegría, sino también en cómo afrontamos las sorpresas y los reveses. En resumen, hemos explorado la profunda implicación de un momento crucial en una relación, donde las palabras de amor de Kerem desencadenaron una reacción completamente imprevista por parte de su pareja. Hemos especulado sobre las posibles naturalezas de este shock, desde una negación hasta una revelación sorprendente, y hemos reflexionado sobre cómo estos eventos inesperados ponen a prueba la fortaleza de las relaciones y la resiliencia de las personas involucradas. Espero de verdad que esta historia, llena de intriga y emoción, les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber sucedido para que Kerem quedara en shock? ¿Han vivido alguna situación similar en sus propias vidas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias y sus pensamientos. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de irnos, no olviden lo más importante,
Si disfrutaron de este vídeo, si les hizo pensar, les hizo sentir, por favor, regálenos un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de estas historias. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y juntos seguiremos explorando el fascinante mundo de las emociones humanas. Muchísimas gracias por acompañarnos, H. Hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.